Entonces, buenos días a todos y a todas en Argentina y en otros lugares del mundo. Mi nombre es Marina Mendoza, soy co-coordinadora de la línea de investigación en comunicación política, que hoy presenta su tercera publicación, su tercer cuaderno. Me acompañan en la codirección Paula Carlos López López y Mariano Dagati. Paula, si querés hacer un saludito a los presentes. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Ahora sí, ahora Se me sí. va la conexión. Bueno, les saludo, gracias por estar aquí y gracias Marina, gracias también a Mariano que se incorporará ahora. Como se me ha cortado la conexión, Marina, no sé si quieres que ahora demos unas palabras o posteriormente, ¿no? Posteriormente, solamente para que nos conozcan las caras a los directores de la línea, perdón, y damos comienzo entonces a la mesa. Bueno, nos encontramos entonces en la Comisión 25 de Comunicación Política, como les decía antes. Estamos en el marco del 7º Coloquio Internacional de Investigadoras en Diseño. Esta es nuestra tercera edición virtual por la situación pandémica que ya todos conocemos, y también aprovechando, ¿no?, la posibilidad de conectarnos desde un montón de lugares que la presencialidad a veces limita. Brevemente les di un poco mi trayectoria. Soy doctora en Ciencias Sociales, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Soy también docente en la Universidad de Palermo, por supuesto, en la maestría en Gestión del Diseño, y obviamente estamos en esta ocasión por otra de mis vinculaciones con la Universidad de Palermo, que es la codirección de esta línea de investigación. Por supuesto, las primeras palabras que quisiera compartir con ustedes es el agradecimiento. Primero, agradecerle al Congreso, obviamente, por siempre darnos el espacio para difundir nuestros logros a lo largo del tiempo. Esta es una línea relativamente nueva. Nuestras primeras reuniones fueron en el año 2019 y el resto de los resultados los hicimos en el marco de esta situación de pandemia que nos mantuvo alejados. No por eso, debo decir, con menos logros y menos éxitos, en el sentido recibimos un montón de artículos súper interesantes en nuestras 3 ediciones. Y bueno, hoy nos reúne el cuaderno 161, que si puedo compartir muy rápidamente para que los que estén de público general lo puedan ver. Igualmente esto lo pueden ver a través de la página de la facultad. Este es el cuaderno 161, que se tituló Fake News y Desinformación, desafíos para las democracias de América Latina y el Caribe. Como pueden ver ahí, tenemos la participación de 7, en realidad tenemos 7 artículos con participación de varios coautores, y agregamos, que esto lo voy a contar un poquito más adelante, en esta ocasión incorporamos una tesis recomendada para publicación en nuestro cuaderno, y también un anexo que tiene que ver con una política de articulación de la facultad con los posgrados de diseño y comunicación, y agregamos entonces, les decía, unos resúmenes de los proyectos de investigación de mis estudiantes de la materia del seminario de investigación de metodología de investigación de la maestría en gestión del diseño, para que tengan una primera citación, así sea breve y sintética y armada por los docentes, pero de nuevo, permitiéndoles ese espacio de primera presentación en sociedad de sus proyectos de investigación. Bien, habiendo pasado el parte ya más general de la presentación, contarles muy brevemente la historia de la línea. Como les decía, es la tercera publicación que sacamos. Tratamos de mantener una agenda bastante limitada, en el sentido de los tiempos que nos damos para publicar. Siempre queremos más o menos mayo, junio, tener un artículo publicado, y eso obviamente, un cuaderno publicado, y eso implica obviamente un montón de gestiones previas que empiezan, más adelante también les vamos a contar en detalle, entre agosto y septiembre, cuando lanzamos el Call for Papers, y después culmina más o menos entre mayo y junio, con un cuaderno publicado ya de manera online. El primer cuaderno que sacamos de esta línea tuvo que ver con una búsqueda de nuestra identidad, tal vez como línea de investigación, ver qué
áreas de vacancia dentro de la comunicación política podíamos llegar a encontrar. Ese fue el cuaderno 112, que también obviamente los invitamos a leer. El segundo tuvo que ver con obviamente, el contexto pandémico que nos exigió casi indagar sobre estas cuestiones vinculadas con cómo se había desarrollado la comunicación política en este escenario. Y el tercero, que es el que vamos a presentar hoy, tiene que ver con las fake news, noticias falsas y la desinformación. En este cuaderno reunimos 7 artículos que pasaron desde la aceptación de los resúmenes, el artículo completo, las revisiones, y fueron finalmente aceptados para su publicación. 7 artículos, algunos de autoría individual, otros de coautoría, que analizan precisamente la incidencia de las noticias falsas y la desinformación en esto que hicimos como bajada de la propuesta de ese call, que fue cómo inciden, ¿no?, estas prácticas en las democracias de América Latina y el Caribe. Vamos a mantener para las exposiciones el mismo orden del cuaderno, ¿sí? Lo digo muy rápidamente para que se organicen los autores y las autoras, aunque ya me imagino que le han haber chequeado. Primero Rocío Flax. Bueno, Mariano todavía no se conectó, así que lo vamos a pasar un poquito. Después Raquel Tarullo. Luego Andrés Lara te vi por ahí en representación del grupo de Desinformación y Fact-Checking. Paola Miyauzuku. Tengo entendido que estos no. Y Agustín Alexander Sánchez Moscoso, no sé si se ha conectado alguno de los coautores. Ese es el orden entonces que vamos a respetar. Bueno, antes de olvidarme, les cuento que estas sesiones del coloquio, todas las sesiones del coloquio de esta semana van a estar grabadas y se van a subir a la web a partir del 15 de septiembre, así que ahí quienes quieran volver a ver esta grabación o quienes quieran tal vez chequear ahí alguna citación también pueden hacerlo. Bueno, si les parece, entonces damos comienzo a las presentaciones. Recuerden que tienen entre 8 o 10 minutos más o menos por exposición, dado que se bajaron algunos, también podemos tal vez estirar a 11, 12 minutos, ¿sí? Bien, Rocío, entonces te escuchamos, Rocío, con su... ¿Qué tal? Dale, Rocío. ¿Qué tal, Marina? Sí, perdón, te interrumpí. No, por favor. Bueno, voy a presentar un poco lo que fue el artículo Iniciativas contra la Fake News en Argentina, un estado del área, y quería aprovechar unos minutos para contar un poco cómo se gestó el artículo, que quizás, bueno, después el contenido voy a retomar algunos conceptos, pero pueden, si les interesa, ir al artículo. Entonces me parece un poco interesante marcar en el proyecto de donde surgió este artículo. La investigación fue realizada en el marco de una iniciativa bastante novedosa que desarrolló la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo durante el 2021, que se llamó Diálogos Intersectoriales para el Fortalecimiento Democrático. La idea era generar diferentes comisiones de trabajo sobre diferentes temas, no sé, por ejemplo, derechos, formación profesional y trabajo, deuda externa, desarrollo sustentable, comunicación, convocando a personas que vinieran de diferentes ámbitos, es decir, del ámbito académico, del ámbito profesional, del ámbito sindical, para ponernos a discutir sobre algún eje con un objetivo quizás bastante ambicioso, que era poder desarrollar alguna propuesta de política pública que, por ejemplo, se pudiera presentar frente al Congreso en el eje en cuestión. Entonces, en mi caso, participé como asistente técnica de la comisión que se llamó Aportes al Diálogo Democrático, Información, Participación y Equidad, coordinada por el doctor Juan Bonín. Entonces, como les decía, la idea era la interseccionalidad, o sea, la intersectorialidad entre el mundo de los sindicatos, de los trabajadores, de la academia, y por lo tanto contó con participantes de diferentes áreas como lingüistas, licenciados en comunicación, comunicadores de la ciencia, biólogos y otras áreas de científicos. Entonces, el interés se fue concentrando rápidamente en dos ejes, probablemente mucho tenía que ver también con el contexto de pandemia. Entonces, por un lado tenía que ver con el tema de las fake news y por otro lado con la divulgación de la ciencia.
Entonces, el tema de las fake news fue abordado en particular en torno a la desinformación de cuestiones de transmisión de conocimiento científico, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta propagación de información que había circulado a partir del brote de COVID-19. Algo que permitió la pandemia, creo yo, que visibilizó como nunca antes la labor de los científicos, ¿no? Entonces, la pandemia nos permitió reflexionar sobre varias entradas a la problemática de la fake news y la divulgación de la ciencia, porque al mismo tiempo que había mucha desinformación con respecto a la naturaleza de la enfermedad y los posibles tratamientos o las medidas, y desinformación no solo en el sentido de fake news, ¿no? Que también circuló, sino que realmente había vacíos informativos, porque era una enfermedad nueva, donde había muchas cosas que no se conocían, y esto es lo que justamente se dio una situación muy, creo, para nuestra sociedad novedosa de visibilización del funcionamiento de la práctica científica. Es decir, muchas veces los problemas de información tenían que ver con que se había visibilizado mucho más que antes estas idas y venidas que tiene la práctica científica, o sea, ensayos y errores, tentativas de tratamientos que por ahí se anunciaban muy esperanzadoramente y luego caían en el olvido porque quizás esa parte ya salía del ojo público, pero no habían tenido los resultados esperados, e incluso la misma definición de la enfermedad fue mutando, si era respiratoria, si era sistémica. Entonces, es decir, la población tuvo un contacto con cómo funciona realmente la práctica científica que no es lo común, teniendo en cuenta que en general el público lo que está expuesto es al resultado final. Al resultado final, muchas veces cuando ya pasaron todas las etapas de investigación, cuando los errores se esconden bajo la alfombra, cuando hay veces hay resultados no deseables que han tenido, sobre todo en estas áreas que tienen que ver con la salud o la farmacéutica, que han tenido impactos negativos en la salud de las personas, o muchas veces las investigaciones científicas caen en situaciones poco éticas. Entonces, en general, esto se oculta para ver el proceso final, el resultado final. Y también se puso a la vista de la opinión pública otra cuestión de la práctica científica que tiene que ver con cómo se vincula con intereses sociales, pero también políticos, económicos, empresariales, o sea, quizás nunca antes estábamos tan pendientes de quién es la empresa que fabrica cada vacuna, es estatal, es privada. Entonces, hubo como una irrupción de información que en general no tenemos tan visible. Y al mismo tiempo cobraron mucha fuerza algunas plataformas, algunas anteriores a la pandemia, como Chequeado, otras creadas para la ocasión, como Ciencia Anti-Fake News, que buscaban competir con la desinformación que se iba generando con respecto a la pandemia. Entonces, dentro de esta comisión de trabajo, en el marco de la UNMED, algunas de las reflexiones más interesantes tenían que ver con, bueno, ¿cómo combatir las fake news si se trataba de una carrera que no podemos ganar? ¿Sí? O sea, si los científicos y los comunicadores se pasan el tiempo desmintiendo información falsa, imprecisa, apresurada, quiere decir que siempre antes ya había circulado esa información, probablemente de manera viralizada, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, no todo fue pesimismo y pensamos varias estrategias, por ejemplo, hacer diagnósticos vinculados con los vacíos de información, de manera tal que cuando se detecta un vacío de información, se pueda llenar con información de calidad antes de que empiecen a circular, o sea, tratar de anticipar la circulación de fake news. También se propuso crear una red de observatorios de fake news que tenga quizás un anclaje en las universidades, pero que también sea intersectorial para que sea más democrático y que tenga como que esté explayado en el territorio, es decir, que tenga una cobertura en todas las provincias del país. No obstante, bueno, estaban estas soluciones. En el artículo también
ustedes ahí hagan un relevo de iniciativas, de campañas contra la fake news y también de iniciativas legales. En Latinoamérica existen algunas leyes sancionadas y en Argentina en este momento hay 2 proyectos de ley que plantean combatir las fake news desde un punto de vista punitivista. Entonces, estas también podrían ser herramientas interesantes teniendo en cuenta que tienen sus riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar, ¿quién va a determinar en nuestras sociedades qué es verdadero y qué es falso? ¿Van a ser los gobiernos? ¿Van a ser los científicos? Y también porque es muy difícil detectar si una información falsa fue circulada con malicia o ingenuamente, porque sabemos que incluso los medios de comunicación serios, en algunos casos, hacen circular información que luego se demuestra que no estaba comprobada y se subsana esa situación. Y también porque puede darse el caso que haya poderes políticos o económicos que estén dispuestos a pagar las sanciones económicas que imponga una ley, porque igual el generar fake news les dé algún tipo de rédito de otro tipo. Por eso, en el artículo lo que planteo es que las estrategias más importantes contra la desinformación es la educación crítica. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo nada muy novedoso, pero lo más importante es la educación crítica, en el sentido de la alfabetización mediática y la alfabetización científica. La alfabetización mediática es importante para, no solo, por un lado, estar atentos a lo que leemos, a lo que chequeamos, a chequear fuentes. Se pueden enseñar estrategias del tipo de esto de cuando hacemos atajos cognitivos, cuando algo despierta nuestras emociones o nos gusta porque es muy esperanzador o porque coincide con nuestras o creencias previas. Bueno, pongamos una pausa, dudemos, pensemos. Entonces, herramientas para formar ciudadanos alertas, no solo de las estrategias comunicativas, de los medios de comunicación, de los políticos y de las empresas, que pueden, digamos, usar estrategias para, digamos, que aceptemos esas noticias y más, sino también alertas de nuestros propios sesgos. Pero además, lo que quería plantear es la importancia fundamental de la alfabetización científica. Y acá lo que planteo es una idea que también desarrolla Ana María Vara, que es reemplazar el modelo del déficit por el modelo de la toma de poder. Es decir, el modelo del déficit plantea una educación científica donde la población es ignorante y vienen unos iluminados, que serían los científicos, que tienen la verdad y nos informan sobre un tema, ¿sí? No obstante, lo que yo planteo es otro tipo de educación científica, ¿sí? Es una educación que permita que las personas desmitifiquen a la ciencia, concebida en nuestras sociedades muchas veces como el conocimiento verdadero y el único verdadero, que no se equivoca, que las personas puedan conocer este proceso de producción del conocimiento científico, con los diferentes valores que hay adentro de la ciencia, con los diferentes intereses que hay adentro de la ciencia, con la incertidumbre y el no conocimiento que hay dentro de la ciencia, y el no conocimiento entendido muchas veces como no conocimiento deliberado, ¿sí? Hay muchos casos que hay tecnologías que sospechamos que pueden producir riesgos a la salud, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de los agroquímicos, y específicamente no se estudia el impacto en la salud de esas tecnologías para no saber, ¿no? Porque si no sabemos, no hay riesgo. Entonces, muchas veces, incluso en la ciencia hay un no conocimiento deliberado. Entonces, la alfabetización científica tiene que ver con que las personas puedan tomar decisiones informadas, pero no porque se les dio información sobre un tema, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo te voy a contar cómo funciona esta vacuna y te voy a decir que esta es más segura que la otra. Por poner un ejemplo de los que fueron muy, muy centrales en los últimos años. Sino porque esa información, ¿sí? Creemos que si nos la da un científico no es sesgada, y esto no necesariamente es así. Entonces, la alfabetización no es brindar información sobre ciertos temas,
sino enseñar a comprender el propio funcionamiento de la práctica científica. Es decir, por poner algunos ejemplos, y ya con esto voy cerrando, poder diferenciar, ¿por qué no? O sea, por ahí nos parece muy alejado, pero ¿por qué no los ciudadanos no podrían aprender a diferenciar cuando un protocolo de investigación es serio, o cuando toma atajos, o cuando se saltea pasos, o cuando un protocolo de investigación es poco ético, o cuando nos dicen que algo es seguro y en realidad hay incertidumbre? Entonces, cierro con una cita de Dixon que habla sobre el modelo de toma de poder. Entonces dice, el público debe disponer información que implique una completa conciencia acerca del modo en el que el conocimiento científico es producido y aplicado, de manera que puedan tomar o apoyar decisiones correctamente informadas, no decisiones basadas en las descripciones que les quieren dar a aquellos que son formalmente responsables de tomar esas decisiones. ¿Sí? Entonces, sería no transmitir información que sabemos que siempre puede ser sesgada, sino las herramientas para esta mirada, digamos, crítica de los medios, de los periodistas, pero también de las prácticas científicas. Con eso cierro, esa sería como una propuesta contra las fake news y la desinformación, y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Rocío. Bueno, es súper interesante y es súper necesario también esta discusión, por lo menos, ¿no? Como para empezar. Les comento que las preguntas para todos los autores y las autoras las vamos a hacer a lo último, ¿sí? Como tenemos 120 minutos y no tenemos mucho espacio para pasarnos esos 120 minutos, preferimos que primero expongan todos sus artículos, y luego sí, si nos queda tiempo, y esperemos que nos quede, porque es interesante también el intercambio con el público, hacemos algunas preguntas. Yo también me fui anotando algunas cositas para charlar con Rocío. Raquel, si te parece. Bueno, ¿se escucha bien? Ahí perfectamente. Bien, buen día. Bueno, Marina y Mariana, bueno, se va a sumar luego. Muchísimas gracias por este espacio, que es interesante, ¿no? Esto que no quede solamente en el artículo, sino también poder conversar con colegas hacia dónde van nuestras investigaciones aquí en América Latina, en España, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Nosotros con José Gamir, con el doctor José Gamir de la Universidad de Valencia, presentamos en este cuaderno, en esta revista, un artículo que viene a hacer una maduración de una investigación amplia que venimos llevando a cabo desde el 2021, mediados, fines del 2021, sobre desinformación. Muchos de estos artículos que escribimos con José estuvieron en relación con la desinformación, en comparando desinformación en España y Argentina. El que presentamos aquí es solamente en relación con el contexto argentino. Yo recién le escuchaba a Rocío y me parecían algunas cuestiones, me sonaban a líneas que estuvimos tejiendo con José, y dos o tres cuestiones, ¿no? Esto de la desinformación no solamente como engaño, sino también como polución y contaminación del ambiente informativo, ¿no? No la falsedad cruda y dura, ¿no? De hecho, los estudios a los que hemos referenciado en nuestras investigaciones hablan de engaños solapados y muchas veces contaminantes, más que una falsedad con la cual algunas personas tendríamos más herramientas de poder identificar como tal. Y por otro lado, también respecto a la investigación que recién comentaba Rocío, y que también tenía ganas de decirlo, ¿no? y relacionarlo con lo nuestro, es esta contaminación también desinformativa durante la pandemia se dio por
un exceso, una sobreabundancia de información sobre una temática a la cual no estábamos preparados para leer, consumir, ver, oír, que eran justamente contenidos científicos, ¿no? Entonces, el rol que ocuparon los y las científicas, y por un lado, y por otro lado, nosotros como ciudadanos no preparados ni preparadas para poder consumir críticamente esta información. Cruzado todo esto por una alta polarización a la que estuvimos, en la que estuvimos inmersos e inmersas, ¿no? Bueno, dado esta pequeña presentación, comento que nosotros con José estuvimos analizando, ¿no?, los desmentidos, 154 desmentidos publicados por Chequeado, por el medio de verificación Chequeado, en realidad nosotros tomamos el periodo enero 2020, junio 2021, para ver justamente cuáles eran las intenciones de los contenidos desinformativos, cuáles eran quiénes eran los y las protagonistas, la temática, ¿sí?, y a qué emoción apelaban. Y todo esto lo relacionamos con el contexto, es decir, lo que queríamos saber era si las narrativas desinformativas perseguían o estaban en la misma sintonía que las narrativas informativas ancladas en un contexto. Nos encontramos brevemente los resultados, ¿no? Bueno, la metodología, hicimos análisis de contenido, sí que fueron de estos 154 engaños en distintas etapas. Bueno, lo que hicimos fue en julio del 2021 descargar de manera manual todos los desmentidos, luego a partir de una codificación de variable dicotómica, solo nos quedamos con los 154 desmentidos que tenían la pandemia, la COVID como temática fundamental, y luego aplicamos un análisis de contenido a partir de un libro de códigos que diseñamos con José para analizar cuáles eran las intenciones de la desinformación, y en esto de las intenciones la desagregamos, ¿no? Las categorías eran reputacional informativa, polarizadora y partidista, desestabilizadora antisistemas, las temáticas, ¿no?, fundamentales que estaban presentes en los contenidos desinformativos, las medidas, los comportamientos, las recomendaciones contra el contagio o para frenar o para alentar la cura, la situación sanitaria, el negacionismo. Luego los protagonistas, si había o no protagonistas, quiénes eran estos protagonistas, si provenían del ámbito institucional político, del ámbito sanitario, la apelación emocional, y en esto positiva negativa, y dentro de estas apelaciones emocionales, de las positivas había sorpresa, felicidad, alegría, esperanza, o las negativas, y en esto era el miedo, la ira, el miedo, ira, ¿no?, y la tristeza. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos dentro de los resultados fundamentales, ¿no?, que quiero compartir para no explayarme, que la negación, ¿no?, la intención negacionista fue fundamental en los contenidos desinformativos desmentidos por Chequeado, y en esto hay esta cuestión de la negación, ¿sí?, del negacionismo de la pandemia por COVID-19, es una intención que vimos no solamente aquí en Argentina, sino también en otros contextos, y esto está también en relación con que era una pandemia, y muchos de los contenidos desinformativos eran transnacionales también. También hubo alguna intención reputacional informativa para obtener mayor clickbaits, y en esto es mayor rédito económico, y los puntos
álgidos de la intención polarizadora, desestabilizadora, se produjeron en octubre del 2020 y abril del 2021, cuando se encontraron más desinformación sobre teorías conspiranoicas sobre el origen del virus. Luego estudiamos quiénes eran los protagonistas, ¿no? Y nos encontramos con que muchas veces, o en la mayoría de las veces, los protagonistas eran anónimos. Sin embargo, luego en los momentos más álgidos de la pandemia, nos encontramos con actores políticos y actores sanitarios, ¿no? Esto ocurrió vinculado a la clase política, sobre todo entre junio y septiembre del 2020, que está en relación cuando comienzan las manifestaciones anticuarentena, y también cuando comienza a gestarse el plan de vacunación. Por otro lado, las apelaciones emocionales preponderaron, por supuesto, las apelaciones negativas, ¿sí? Por supuesto digo porque es algo que podíamos observar, ¿no? Desde nuestro lugar de ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, hubo en algunos momentos en que algunas emociones positivas también vieron la luz, sobre todo cuando comienzan a anunciarse la existencia de una vacuna y las gestiones del gobierno para la compra de vacunas, que luego devino nuevamente en una apelación de emociones negativas cuando comienzan a gestarse desinformación sobre el valor y la importancia, no, el valor y la eficacia, ¿no? de la vacuna Sputnik, con todas las narrativas desinformativas que existieron en ese momento. Entonces, así como conclusión, encontramos que sí, la intención desestabilizadora, la temática negacionista, el protagonismo primero de fuentes anónimas y luego de instituciones y el personal sanitario también ocuparon un lugar importante, y la apelación emocional negativa. Generalmente encontramos que cuando la polarización estaba en relación con los actores políticos, preponderaban dentro de los actores políticos el personal sanitario público, ¿no? De instituciones públicas que buscaban de esta manera generar una polarización a partir de una apelación. Primero fue al miedo y luego al enojo, ¿sí? Esto siempre cruzado por temáticas que buscaban negar la pandemia, el virus, y la eficacia de las medidas llevadas a cabo no solamente por el gobierno, sino también por otros, bueno, y también alentadas por la Organización Mundial de la Salud. Creo que cumplí con el horario, y entonces dejo mi espacio a mi próximo compañero. Muchas gracias, Raquel, y por supuesto que pueden estirarse un poquito más, unos minutitos, ¿sí? No estamos haciendo el aplauso virtual, obviamente que todos y todas los autores y autoras se merecen más que eso, pero bueno, es lo que exacto, es lo que podemos hacer en estas circunstancias. Bueno, gracias, Raquel, también anoté ahí algunas preguntitas para casi armando un hilo conductor entre las exposiciones, dado que por supuesto tienen puntos en común. Si les parece, continuamos, a ver si me escuchan y si están conectados. Diego no lo vi, pero sí vi a Andrés Lara y Andrés lo vi seguramente. ¿Estás por ahí, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien y ya regresando a esta normalidad un poco ya que es media híbrida. Y bueno, el estudio que replicamos, o sea, esto de las fact-checking, nace a partir como una cosa o como un fenómeno
a partir de esta nueva tendencia que existe a una proliferación de páginas o contenidos virtuales que realizan ejercicios de fact-checking. Pero resulta sugestivo, o nos pareció sugestivo a nuestro equipo realizar este tipo de estudios, porque estas páginas o contenidos suelen ser extensión de los medios tradicionales de comunicación. Es decir, aparte de adaptarse a un formato informativo de rapidez y velocidad instantánea en la publicación de información, notamos que existe de alguna manera otra arista en la cual estos mismos medios de comunicación tradicionales realizan ejercicios de fact-checking. Es decir, tal vez podremos partir de una idea empírica que puede resonar en el sentido de que el periodismo tradicional y actualmente se encuentra en una crisis. En términos de Bourdieu podemos encontrar que cuando las microesferas profesionales o las esferas profesionales entran en crisis, suelen hacer procedimientos que tienden a legitimar una profesión o de alguna manera un ejercicio. Por eso podemos sostener que empíricamente podría ser el motivo por el cual se generen estas páginas y contenidos de fact-checking. ¿En qué sentido podemos ver esto de un ejercicio de periodismo en crisis? En el ejercicio de la legitimidad versus a las nuevas virtualidades y esto de los nuevos periodistas profanos sería una especie de que tú coges tu celular o coges tu dispositivo electrónico y te pones a informar. A partir de ahí, ese fue el punto de entrada para realizar este estudio, el cual consistió en analizar las elecciones en una temporalidad fijada sobre la base de las elecciones presidenciales del Ecuador 2021, cuya pregunta de investigación fue identificar cuáles fueron las principales características de la agenda mediática de la cuenta de Instagram de Ecuador Verifica. Vale recalcar o vale mencionar que esta página o este proyecto digital de ejercicios de fact-checking es promulgado por Fundamedios, quien es una organización que se caracteriza por generar el compromiso constante de la defensa de la democracia y la libertad de expresión. Esa es como su visión. Fundamedios es una organización en la cual tiene de alguna manera, pertenecen varios medios de comunicación a esta organización. Por eso nos resultaba sugestivo que estos mismos medios tradicionales, es decir, no el público hace estas páginas de fact-checking, sino los mismos medios tradicionales crean este contenido de fact-checking para verificarla y dar información a lo que es válido y a lo que no es válido. ¿Ya? El objetivo general fue reconocer y describir de qué manera se configura esta agenda informativa del portal Ecuador Verifica de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Tomamos esta temporalidad porque resulta, es donde, o pensamos que fue donde mayormente existe una mayor proliferación de contenido o noticias falsas conocidas como fake news, porque tienden a ser un poco de sesgos políticos o proliferar una disputa entre adversarios políticos generado a través de las redes sociales, sobre un impulso mucho mayor de contenido, de declaraciones o noticias de los candidatos, ¿no? Para ello tomamos esto del contenido de la categoría de sobreinformación planteada por Zunino, el cual de alguna manera nos dice que la interacción en los espacios digitales se ha vuelto de alguna manera, o esta proliferación de noticias, tiende a disminuir la ansiedad y el pánico de una sociedad, la cual se rige por la rapidez, pero que pierde la capacidad de discernir de alguna manera la calidad de la información y su validez. De igual manera, al hablar de fake news,
también aludimos a esto un poco, a esta categoría de la posverdad. La posverdad muy anclada justamente a esta cuestión de las emociones, a la cuestión de las percepciones y a la construcción de mensajes informativos sobre la base de palabras, sentidos, proyecciones que conecten con estos públicos, que conecten y tiendan a mostrar o reflejar de alguna manera una parte de la realidad a través de la conexión de emociones. Y así instaurar percepciones de la realidad. Igualmente esto del fact-checking es de alguna manera logramos identificar que estas páginas de fact-checking tienden a situar o recabar la información de las publicaciones de las páginas de los políticos para, de alguna manera, legitimarlos o deslegitimarlos. Esto posteriormente lo va a explicar mi compañero en los resultados, Diego, que está también conectado. Y bueno, esta sería un poco la introducción y la idea y esta cuestión de partir de la cosa o el fenómeno para ir de lleno al estudio. Te dejo, Diego, a continuación. Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar ahí, tal vez. Chévere. Bueno, como les iba comentando Andrés, la principal motivación que nosotros tuvimos para realizar este estudio fue precisamente indagar cuál es el rol de la primera cuenta de fact-checking acá en Ecuador de cara a este fenómeno mundial que es de las noticias falsas y la sobreinformación que brevemente Andrés ya les comentó. Lo que nosotros decidimos hacer para justamente tratar esta temática es llevar a cabo un análisis de contenido, emplear una metodología de corte cuantitativo que nos permita de una u otra forma identificar cuáles son las características y las particularidades que engloban las diferentes publicaciones o el diferente contenido que Ecuador Verifica iba emitiendo a lo largo de las elecciones, de la campaña para las elecciones presidenciales del año 2021, perdón. Entonces, así como se lograron obtener 282 unidades de análisis respecto al total de todas las publicaciones emitidas por parte del portal Ecuador Verifica durante su cobertura informativa, como les digo, de cara frente a las elecciones presidenciales del año 2021, perdón. Los resultados, tenemos que la temporalidad en la cual se analizó y se llevó a cabo este estudio, existe una tendencia a la alta en los meses de diciembre a febrero, donde Ecuador Verifica llevó a cabo un ejercicio de contrastación de información con mayor celeridad, si se puede decir de esta manera. Esto de una u otra forma también obedece a la cantidad de candidatos que se inscribieron en la primera vuelta, que fueron 16. Ya para la segunda vuelta, que participaron únicamente 2 candidatos, el servicio que ofrece Ecuador Verifica frente a la verificación de información y contrastación fue a la baja, se fue disminuyendo. También podemos ver que el nivel de interacción entre los usuarios que tienen el portal Ecuador Verifica es bastante minúsculo, ya que este portal de fact-checking, para bien o para mal, recién está iniciando, está surgiendo. Por lo tanto, las interacciones que generan van de 1 a 10 reacciones, un 54% de todas las publicaciones que fueron analizadas. Podemos también tener en consideración la diversidad lingüística que quiere hacer énfasis este portal. Para bien o para mal, Ecuador es un país que todavía tiene una población indígena bastante significativa, para lo cual Ecuador Verifica llevó a cabo un ejercicio de contrastación también en el idioma del quichua. Sin embargo, vemos que este ejercicio de igual manera es un ejercicio minúsculo, ya que solo el 13% de todas las publicaciones emitidas en esta temporalidad se llevaron a cabo en el idioma quichua. Sobre el criterio de veracidad, podemos evidenciar que Ecuador Verifica tiende a publicar contenidos que tienden a desmitificar discursos de los propios candidatos políticos, por lo cual un 46.5% de estos se presentan como falsos, mientras que el resto fueron presentados como ciertos y un tanto considerados como imprecisos. Sobre los principales temas y actores que pudimos reconocer durante el estudio, podemos ver que el 51% de las publicaciones se enfocó únicamente en la verificación de discursos de los propios candidatos,
Esto es bastante peculiar, ya que generalmente estos sitios de verificación y contraste de información se enfocan en tratar de desmitificar de una u otra forma si es que un contenido es verdadero o falso. Pero esos contenidos en muchos de los casos son videos, pueden ser memes, pueden ser inclusive noticias que tienen cierta tendencia política que puede estar a favor o en contra de determinado candidato. Entonces, lo que nosotros vemos en este punto justo es que el 51%, como les comentaba, se enfocó justo en la desmitificación de discursos de los propios candidatos. Esto quiere decir que los candidatos como tal no están llevando un ejercicio de contrastación desde su propia construcción discursiva, sino que por el contrario, la elocuencia que debería como tal obtener un candidato va más allá sobre la buena voluntad de informar con veracidad y con objetividad al electorado. Eso, entonces, a manera de conclusión, lo que nosotros habíamos puesto en el artículo en general es que nosotros necesitamos, como sociedad, promulgar este tipo de iniciativas para que no solo exista una sola cuenta que se dedique a la desmitificación o a la verificación, contrastación de información, sino que también necesitamos que existan otras alternativas ciudadanas que también permitan llevar a cabo este ejercicio de contrastación y que no solo sea una extensión de los medios de comunicación tradicionales, como Andrés les explicó en un inicio. Eso, y sobre todo hacer énfasis en este último aspecto de mi intervención, que fue justamente sobre la capacidad y la elocuencia que deben tener los candidatos políticos al momento de comunicar, ya que no es necesario solo el hablar por hablar, sino hablar con objetividad y con la verdad, ya que como les había comentado, Ecuador Verifica en la mayoría de sus publicaciones se ha encargado de desmitificar muchos de los casos, los discursos de los políticos, porque en la mayoría de veces no informan con veracidad y no se lleva a cabo un ejercicio de contrastación desde la fuente. Es lo que les podría contar respecto a nuestro artículo. Igual si tienen alguna duda o algún comentario, Andrés y yo estaremos dispuestos para solventar cualquier duda. Bueno, gracias Diego, y disculpas que no te había visto en el listado de expositores, mil disculpas. Bien, bueno, entonces recuerden, las preguntas que tenga el público las vamos a hacer a lo último, ¿sí? Ya estamos avanzados bastante en relación a todos los que tienen que exponer, así que un poquito más de paciencia, ahora está súper interesante la discusión. Ahora vamos a invitar a Paola Miyaguzuku, ¿estás por ahí? Tenía algunos inconvenientes con su beba, pero estamos, ahí está Pau. Bueno, cuando quieras, Pau. Ok, bueno, buenos días a todos todas que están por aquí. Yo escribí un artículo básicamente sobre el tema de las elecciones presenciales en Perú, que fue en el año 2021, el año pasado, y lo que ha ocurrido a lo largo de tanto la primera como la segunda vuelta, que fueron el tema de la desinformación, ¿no? Ahora, todo el tema de la desinformación es bastante grande, así que solamente atiné a revisar lo que refería a las pugnas que hay con respecto al modelo económico, ¿no? Para realizar este artículo tomé básicamente como corpus diferentes tipos de representaciones, ¿no? Noticias, notas por WhatsApp, imágenes, todo lo que fue difundiéndose a lo largo de los meses entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Y lo que hice fue analizarlos cronológicamente, ¿no? Buscar cuáles eran los objetivos de estas campañas, agrupándolas de esa forma, y encontré básicamente 3 objetivos con todas estas diferentes campañas de desinformación, ¿no? También quiero precisar que lo que estaba buscando era intentar entender qué es lo que estaba poniéndose en pugna y cómo era que lo que cada uno de estos candidatos que finalmente estuvieron disputándose las elecciones estaban representando y qué cosas fueron reforzadas, qué cuestiones, representaciones u otras imágenes fueron reforzadas, distorsionadas o exageradas, en fin, con estas campañas de desinformación, ¿no? Bueno,
Mi hipótesis inicial fue que básicamente se movilizaron unos miedos, ¿no? A través de estas campañas mediáticas, y estos miedos tienen un punto de inflexión en el régimen fujimorista, ¿no? El régimen fujimorista, que básicamente ocupó la década de los 90, de 1990 al 2000, fue un periodo bastante importante, no solamente por la implantación de las reformas neoliberales en Perú, sino también que coincidió con el proceso que coincidió con el conflicto armado interno, ¿no? En el periodo que básicamente estuvo mucho más posicionado en la zona urbana, y en Lima hubo un despertar sobre lo que estaba sucediendo ya una década antes en el interior del país. Bueno, básicamente eso, ¿no? Que hubo, el régimen fujimorista fue el punto de inflexión, y estas narrativas que fueron colocadas y básicamente aceptadas fueron que las reformas neoliberales eran las reformas, las únicas reformas posibles, viables para de alguna manera solucionar el caos que estaba viviendo el país, y que se utilizó de forma sistemática la instrumentalización de criminalización de las protestas con una mirada étnico-cultural, ¿no? Esto, que también tiene relación con el conflicto armado interno, es algo que se ha instrumentalizado desde ese periodo de una forma sistemática hasta la actualidad. Bueno, a lo largo de todas las representaciones que conseguí ubicar, tomé básicamente las que fueron más difundidas, las que salieron en medios nacionales, internacionales, las que tuvieron más difusión a nivel de usuarios, en fin. Logré identificar 3 campañas, ¿no? Que tengan relación con esto de los modelos económicos. La primera fue una campaña de colocar, atribuir y reforzar la idea de democracia-comunismo. Esta dicotomía no es nueva, ha sucedido a lo largo de todas las campañas presidenciales, creo, en la región, pero en el caso peruano, y en este primer momento, en este primer objetivo de estas campañas, hubo toda una utilización de muchos medios, ¿no? No solamente paneles publicitarios, que fue lo que sucedió principalmente en Lima, sino también la utilización de los futbolistas, quienes hacían declaraciones en sus propias redes sociales diciendo que no se votaba no se votaba por el comunismo, se votaba por la libertad, y demás frases que también han estado instaladas en otros países, ¿no? Aquí aludiendo que, disculpen no haberlo anunciado antes, Pedro Castillo, que fue quien ganó en primera vuelta y ganó finalmente las elecciones, como el representante del comunismo, y Keiko Fujimori, que ya era su tercera participación en las elecciones presidenciales, como representante de la democracia, ¿no? Ahora, este uso de los futbolistas de la selección, de paneles publicitarios, tiene un origen inicial en alguien que es paradigmático para todo el Perú, ¿no? Que es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha sido históricamente un antifujimorista, y a partir de estas elecciones, más bien, utilizó lo mismo que siempre argumentaba para su antifuyorismo, que era la libertad, la democracia, como representaciones de Keiko Fujimori, ¿no? Y el papel de Vargas Llosa ha sido fundamental en toda esta campaña, ¿no? Y fue obviamente largamente compartido, difundido por los medios de comunicación, principalmente los del Grupo El Comercio y Willas TV, que es un canal de señal abierta fuertemente conservador y gran difusor de noticias falsas, ¿no? Luego tuvimos un segundo objetivo dentro de esta campaña mediática, que fue la de, una vez ya colocado quién representaba comunismo y quién representaba democracia, atribuir al comunismo la relación con Sendero Luminoso. Y esta parte es una de las partes más delicadas,
porque no solamente por los miedos que se generan, y obviamente para eso es utilizado, los miedos que se generan llamando o invocando a Sendero Luminoso, sino que los remanentes que supuestamente existen de Sendero Luminoso en la actualidad, en realidad es una facción que no tiene que ver con lo que antiguamente era la lucha armada, sino más bien con una facción que es narcoterrorista, ¿no? Que está en una zona específica, que es la del Brain, que es la zona cocalera. Con todo esto de atribuir comunismo con Sendero Luminoso, también hay otras cuestiones, como criminalizar o de alguna manera deslegitimar la voz de los profesores, del magisterio, que también fueron muy estigmatizados durante el conflicto, de las poblaciones andinas, amazónicas y rurales, también fuertemente estigmatizadas. Con eso también las instituciones comunales, como las rondas campesinas a la cual Pedro Castillo pertenece, y también él es un profesor, pertenece al magisterio, también es un sindicalista. Así que todos estos atributos que pertenecen a Pedro Castillo se colocaban en cuestión, en cuestionamiento, haciendo esta equiparación comunismo-sendero luminoso, ¿no? Aparte de que hubo algunos portavoces, ¿no? Como los militares, como el propio fujimorismo, u otras voces conservadoras, haciendo estas alusiones de Pedro Castillo con Sendero Luminoso, o alguna Olmobadev, que es la organización política actual, que reivindica aún eh, algunas cuestiones, como al líder de Sendero Luminoso. También hubo un asunto que es bastante delicado, que fue el asesinato de 16 personas en la zona del Brain, que es la zona cocalera. Esta masacre sucedió en medio de toda... sucedió ¿cuándo fue? En mayo, en 24 de mayo, un mes antes de la segunda vuelta, y lo delicado no solamente es el asesinato, ¿no? Sino que es el uso político que se hizo de esta masacre, ¿no? Eh, Algunas personas, algunos testigos dicen que no fue este remanente de narcoterrorista de Sendero Luminoso, sino que fue armado. No hay un esclarecimiento real del asunto, pero tanto las Fuerzas Armadas como la policía ya atribuyó en ese momento a Sendero Luminoso, ¿no? Lo cual obviamente despertaba un temor bastante fuerte dentro de los votantes. Y por último, ya como un tercer objetivo dentro de estas campañas, estuvo una página web anónima que apareció más o menos a fines de mayo, ¿no? Donde básicamente cualquier persona tenía acceso, colocaba cuál era su dirección, dónde estaba localizado, y le aparecía el porcentaje del canon minero que le debería tocar. En el caso se cumpliese el 40% del canon minero, que era una de las propuestas de Keiko Fujimori, ¿no? No había, o sea, inicialmente hubo una foto de Keiko, supuestamente era anónimo, supuestamente se lo atribuyó un empresario minero, pero a nivel visual tenía los colores del partido de Keiko, estaba la foto de Keiko, y tenía algunas de los discursos recurrentes de Keiko Fujimori, ¿no? Obviamente, esta página web fue bastante discutida porque, pongámoslo claro, ¿no? Estaba básicamente diciéndote cuánto te voy a pagar por votar por mí, ¿no? En fin, y esta campaña fue muy específica para las zonas en donde están las empresas mineras, ¿no? Ahora, estas tres, digamos, estos tres objetivos, estas tres diversas agrupaciones que realicé, tienen detrás actores específicos, ¿no? El primero es el Grupo El Comercio, ¿no? Que es quien difundió muchas de estas noticias, ¿no? Utilizando bastante distorsión, exageración o desinformación. Y hay que entender que el Grupo El Comercio pertenece a un conglomerado de familias de las élites económicas, que también pertenecen a la CONFIEP, que la CONFIEP es el gremio de empresarios, y
desde la época de Fujimori, han tenido una ganancia de poder muy grande, ¿no? Su relación con el Fujimorismo viene desde esa época y continúa, porque ya se ha visto durante los procesos por Lavallato y otros más, que dieron dinero, apoyaron a Fujimori de manera expresa y también secreta, ¿no? Así que vemos que las élites económicas formaron parte importante de estas campañas de desinformación, ¿no? También tenemos algunos personajes, actores conservadores, que han estado ahí siempre, como las Fuerzas Armadas o la policía, y otros nuevos que son un poco más, y otros no son tan recientes, pero sí están teniendo un poder mucho mayor, ¿no? Que es el caso de López Aliaga, que fue cuarto, también candidato presidencial, cuarto en la primera vuelta, con un discurso bastante extremista, ¿no? Que está ganando fuerza en toda la región, no es tampoco nada nuevo, ¿no? Y se enlaza con el conservadurismo del fujimorismo también. Y bueno, y el fujimorismo que está entramado con todas estos actores, ¿no? Que han estado financiando estas campañas. ¿Aún tengo un tiempito? Ok. En el caso de los votantes, podemos percibir que hay un perfil de votantes que van por uno u otro candidato, ¿no? Tras la primera vuelta salió una encuesta en donde la intención de votos iba para uno u otro lado dependiendo de determinadas cosas. Por ejemplo, quien votaba por Keiko Fujimori era de determinada clase, A y B principalmente, principalmente mujer, mayor de 40 años, con estudios, y que no quería cambiar el modelo económico, ¿no? Y en el caso de Pedro Castillo, sus votantes principalmente eran personas de clase D y E, ¿no? Que querían modificar el modelo económico, proveniente de zonas rurales, tienen un perfil que se acerca mucho más a Pedro Castillo, ¿no? Con educación básica, diferente al perfil de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces aquí también vemos que el perfil de los candidatos tiene una relación importante con el tema de los votantes. Y estas campañas mediáticas lo que buscaron fue no solamente asentar determinadas atribuciones, también buscaron polarizar, ¿no? Y los resultados fueron bastante significativos, ¿no? Incluso personas pidiendo el exterminio de las poblaciones andinas, amazónicas, rurales, por querer votar por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, acá vemos algún tipo de eficacia en este tipo de campañas. Bueno, y para finalizar en el artículo coloco el tema del corredor minero sur porque me parece que es paradigmático, ¿no? El corredor minero sur, para quien no sepa, básicamente es la zona sur del país que tiene grandes asentamientos mineros, ¿no? El eje principal, que es el eje Apurímac-Cusco, es uno de los más conflictivos y uno de los más ricos. Los fondos que vienen de ese eje son extremadamente altos, ¿no? El mayor proyecto minero que hay, que es Las Bambas, está en Apurímac. En fin, para entender que aquí se moviliza mucho dinero, no solamente a nivel de las industrias, sino a nivel de los gobiernos, ¿no? Por el tema del canon. ¿Y qué sucedió aquí? En la zona de este eje, Apurímac-Cusco, el voto mayoritario fue para Pedro Castillo, ¿no? Eso no implica que estas personas quieran eliminar la minería, sino que quieren, hasta cierto punto, algunos cambios, ¿no? Y también el voto por Pedro Castillo tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Inclusive, ¿no? Una vez salido Pedro Castillo presidente, las protestas en ese eje continuaron. O sea, no, eso no significó algún tipo de paz o pausa con respecto a las protestas y demandas que existen en ese corredor, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que están aquí en el corredor? Está la modificación de algún tipo de gobierno, de manejo del territorio, porque las poblaciones de este eje no tienen ningún tipo de poder. Los gobiernos locales hacen y deshacen lo que quieren, tienen muy poca capacidad para realmente manejar los recursos que son extremadamente altos de esta zona, y las cosas no han mejorado para estas poblaciones. El tema de la pandemia ha reforzado justamente cuán débil es el modelo que se tiene, porque tema de salud, de agua,
y demás, no estaba al alcance para las mayorías de estas poblaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Hay también una necesidad de cambiar cómo se gestionan otras cosas que son importantes para esta zona, ¿no? Como el tema de la artesanía, de la minería artesanal, informal, que es un tema que nunca se ha resuelto, que es importante para estas poblaciones, pero continúa sin reglamentación, continúa siendo totalmente hecha como de una forma con riesgo medioambiental, y tiene un poder muy fuerte, influye incluso en las elecciones, pero no se han tomado cartas en el asunto por ninguno de los gobiernos que han pasado por aquí. Y también, obviamente, hay una identificación que tiene que ver con alguna de las claves, tanto de clase, tanto de etnia como de región, que se veía en Pedro Castillo. Ahora podemos hablar y discutir sobre cómo está yendo el gobierno de Pedro Castillo, pero hubo algún tipo de identificación en esas claves, ¿no? Y eso no podemos dejarlo de lado, ¿no? Porque de alguna manera influye en lo que está queriendo y lo que está diciendo la población, especialmente de las zonas andinas, amazónicas y rurales, ¿no? Y en el corredor minero sur es un gran ejemplo de eso, ¿no? Que continúan las protestas a pesar de que se votó por ese candidato, ¿no? En fin, más o menos de esto se trató el artículo, y la idea era repasar cómo estas campañas tienen actores específicos que están detrás, cómo influyen, cuál tipo de eficacia tienen, y realmente qué pasa en lugares donde supuestamente está el boom económico floreciendo, ¿no? Que es como la del Corredor Minero Sur, en donde hay un desencanto, hay una protesta que está teniendo mucho tiempo y que tiene que ver con este modelo que no funciona más, que la narrativa de la solución económica de Fujimori ya no está funcionando más, y que las personas están cansadas de ser criminalizadas todo el tiempo, ¿no? Que eso también tiene una relación muy importante con el conflicto armado interno, que estas zonas en donde están las industrias extractivas más fuertes son donde lamentablemente fueron mayormente masacradas las poblaciones, ¿no? Y mayormente estigmatizadas, que es un caso bastante particular. Pero en fin, aquí vemos cómo estas campañas también tienen bastantes falencias, ¿no? Y cómo fue el caso particular durante las elecciones del 2021. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, desde mi lado, esperando también que continúes con esta investigación, a ver qué nos puedes decir sobre otras latitudes de Perú, pero también, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, extender ese análisis. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, y llegamos al último artículo, el de Mariano Dagatti, que es, obviamente, ya lo dijimos al principio de la mesa, pero lo repetimos. Él es co-coordinador de la línea junto con Pablo y conmigo, y escribió un artículo con Yamila Ayram, que hoy no nos pudo acompañar, así que bueno, Pablo, te escuchamos, perdón, Mariano, te escuchamos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, doy mi parte de bienvenida a todos. Me conecté un poco más tarde porque, bueno, estoy en otro país y estoy un poco desfasado con los horarios. Quería agradecerles a todos por estar presentes, y muy especialmente a Marina y a Paulo por tomar a su cargo la coordinación hoy. La presentación o el esquema que armé para compartir con ustedes no está tan centrada en el artículo, solo en su tramo final, está más bien enfocada a compartir con ustedes las investigaciones marco que dieron origen, entre otras cosas, a ese artículo que fue publicado en el número. Nosotros venimos trabajando con Yamila hace ya 3 o 4 años, durante la pandemia, también con Raquel, que está aquí presente. Estuvimos debatiendo bastante, habíamos armado una presentación para un PISAC que no resultó aprobada, pero bueno, hubo muchas conversaciones en torno a consumo informativo, consumo durante la pandemia. Y el artículo que presentamos, que está centrado en consumo en pandemia, en fake news y lo que llamamos saturación, y de lo cual voy a hablar ahora,
expresa algunos resultados iniciales centrados en un grupo en particular. Los proyectos no están centrados en ese grupo, pero el artículo está centrado en un grupo particular que es la franja etaria, lo que llamaríamos franja etaria entre 18 y 25 años, personas en edad universitaria, aun cuando no necesariamente vayan a la universidad. El artículo que armamos expone la convergencia de dos proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación, uno es un proyecto dirigido por Yamila, un proyecto sobre panelismo en la televisión argentina contemporánea, que trabaja sobre todo análisis de los programas y la recepción, y por otro lado, el proyecto que dirigimos con Diego Lerer en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en el marco del CITRA, que es sobre consumos audiovisuales en la región del área metropolitana de Buenos Aires, y que también tiene entre sus principales tópicos de interés las prácticas de información e entretenimiento en lo que llamamos la era de las multipantallas, ¿no? El hecho de que en muchos hogares hoy sea común que haya más de una pantalla, al contrario de lo que sucedió durante gran parte del siglo XX, y cuando digo más de una pantalla me refiero a televisión, celulares, tablets, etcétera, computadoras. En el proyecto que tenemos en LOMED, lo que tratamos de estudiar es la relación cotidiana de los individuos del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, con la oferta que proveen los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, tanto broadcasting como netcasting. Y tiene entre sus preguntas, su horizonte de investigación, el interés por conocer cómo son las prácticas de consumo, cómo son los vínculos de las personas con las diferentes pantallas, cómo son sus rutinas de consumo, cuáles son sus ritmos de consumo, qué tipo de contrato establecen con los diferentes medios, en un escenario en el cual eso que Verón solía llamar los contratos de lectura se han visto reconfigurados por fidelidades mucho más individualizadas, por el hecho de seguir a periodistas en redes sociales, por el hecho de seguir a periodistas en diferentes canales, o a determinados influencers, formas nuevas y formas clásicas de referentes informativos. Y por otro lado también, ¿qué espacio tiene cada medio en la hora del consumo? Esto es, a diferencia de lo que solía ser el consumo habitual en el siglo XX, consumo limitado al hogar o a las diferentes formas del hogar, pensar hoy lo que es, por ejemplo, mirar una película mientras se viaja en transporte público, o se lee el diario mientras se espera a alguien en un parque, en fin. Este tipo de prácticas que está directamente conectado a la posibilidad de consumir en movilidad, y también de consumir de manera intersticial, de tener 1 o 2 minutos y poder en esos 1 o 2 minutos consumir información o consumir entretenimiento. El otro proyecto, les decía, este es un artículo que nace de la convergencia de dos proyectos, es el proyecto que dirige Yamila Eram en el Instituto Gino Germani de la UBA, y que analiza los programas de panelismo en la televisión argentina, tratando de entender por qué tienen un lugar tan preponderante en las grillas de la televisión actual. Y si bien hay muchas razones que se han estudiado a lo largo de los últimos años en producción, que permiten explicar, por ejemplo, por qué los programas de panelismo son programas económicos para hacer, mucho más económicos que una telenovela, y por lo tanto es mucho más sencillo y redituable tener un programa de panelismo en la grilla televisiva que tener una telenovela o una producción fastuosa de programas internacionales o lo que fuere. Lo que nos interesaba sobre todo era pensar qué ocurría con los programas de panelismo en recepción, por qué eran consumidos en recepción. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado, y que no forma parte del artículo, pero que era sumamente, que nos parecía interesante para compartir con ustedes, es el hecho de que en recepción los programas de panelismo parecen articularse muy bien con un tipo de consumo que es muy habitual hoy, que es un consumo con atención flotante, un consumo no focalizado, una suerte de estar de fondo. Estamos ahora escribiendo un artículo sobre eso, hay
muchas personas de diferentes edades que no hablan de mirar televisión, sino que hablan de escuchar televisión, ¿no? Y eso es muy interesante. Y los programas de panelismo se integran muy bien en esa lógica casi radial de la televisión o de la producción audiovisual. Y también hay algo en la estructura, en la composición de los programas de panelismo, el hecho de que no sean narrativos necesariamente, sino que son más bien lo que Fernández llama programas mosaico, donde uno puede engancharse 5 minutos, desconectarse, volverse a enganchar, y no pierde el tren del relato. Bueno, son hipótesis que estamos manejando, que resultan de alguna de las investigaciones que estamos haciendo y que permitirían explicar el porqué en recepción. La metodología que utilizamos, que organiza sobre todo estas investigaciones, es uno de los puntos principales de convergencia, porque podemos matar 2 pájaros de un tiro, es decir, podemos hacer al mismo tiempo el mismo tipo de relevo para los 2 proyectos. Son entrevistas semiestructuradas que trabajan con la idea de conocer información a partir de primera mano, a partir de lo que los propios consumidores hacen, teniendo una relación, y aquí es donde viene a cuento el hecho de que Yamila proviene de comunicación, yo vengo del ámbito del análisis del discurso, una relación no naturalista con esos discursos, una relación en la cual lo que esos entrevistados dicen es parte de lo que se somete a un propio análisis, y no se da por descontado como una suerte de verdad revelada sobre lo que los actores dicen de sus prácticas. Trabajando con esas entrevistas, les decía, en este artículo nos concentramos sobre todo en la franja etaria juvenil, de 18, 24, 25 años, y algunas de las conclusiones a las que llegamos, y es lo que quisiera compartir como síntesis, como modo de cierre, son tres grandes cuestiones en cuanto a los resultados del grupo etario. Primero, que la pandemia significó un cambio de rutina radical, cuyos efectos post-pandemia, si es que podemos hablar hoy de post-pandemia, están todavía por verse, pero el cambio de rutina en la vida de los jóvenes implica un cambio en las prácticas de consumo de medios, y entre ellos en las prácticas de consumo informativo. Con cambio de rutina nos referimos a cambios de horarios, a cambios de actividades, a cambios en los modos de realizar ciertas actividades, y todo eso tuvo como corolario una mutación, o si queremos usar una palabra menos enfática, ciertas modificaciones en las prácticas de consumo. El hecho, por ejemplo, de que alguien no tuviera que dedicar 1 o 2 horas de su día a viajar en transporte público implicó que lo que eran consumos en movilidad prácticamente desaparecieran en pandemia, o que durante gran parte del tiempo se restringieran. También el hecho de que, por ejemplo, uno pudiera cursar desde su casa hizo que muchas personas consumieran información mientras estaban en una clase o mientras estaban haciendo otra actividad a la par. Esta es una primera cuestión interesante. ¿Qué tan duraderos son esos efectos, esos cambios de rutina? Es algo por ver. Una segunda cuestión, segundos resultados que queríamos compartir, es que los cambios a los consumos informativos durante la pandemia estuvieron marcados por una sensación que nosotros denominamos una sensación de saturación o de hastío. La mayoría de las personas entrevistadas, y muy especialmente los jóvenes, señalaron que estaban saturados, es decir, que no estaban en condiciones de soportar el caudal informativo y sobre todo la repetición de ciertos tópicos, el día de muertos, la cantidad de enfermos, las cifras diarias de COVID, las medidas de gobierno asociadas a esa situación. Y esto hizo, y acá es donde en parte nuestro interés en el panelismo también interviene, esto hizo que muchas audiencias, o lectorados, o usuarios, prefirieran un tipo de consumo evasivo o distractivo dentro de la oferta mediática, que estuviera menos ligada a la información, o a los tratamientos habituales de la información, y más ligados al entretenimiento. Incluso algunas personas lo que decían es que trataban de informarse acerca de la pandemia a través de programas de panelismo, o programas de trivia, de juegos, porque les resultaba mucho más
descontracturado y mucho menos estresante que ver los informativos o leer noticias al respecto. Y una última cuestión que queríamos compartir es que los jóvenes, y esto parece ser una tendencia bastante más consolidada que las que acabo de mencionar, señalan en las entrevistas que el consumo de diferentes medios es fundamental a la hora de informarse. El consumo informativo se caracteriza por la coexistencia de muchas vías de información, al punto que muchos de ellos lo que nos mencionan es que consideran que uno de los grandes problemas de la desinformación o asociados a las fake news es la capacidad o incapacidad que tenga una persona de poder chequear por su propia cuenta sus fuentes, de leer o de consultar simultáneamente diferentes medios. En este sentido, si uno toma estudios clásicos como los de Mancini y Hallin acerca del pluralismo interno, pluralismo externo, no les interesa tanto el pluralismo que un medio en sí mismo les pueda ofrecer, sino que lo que valoran es el pluralismo de consumir diferentes fuentes de información, entendiendo por fuentes de información no solo los medios tradicionales, obviamente, sino medios alternativos, influencers, conocidos, las vías, los canales de información son muchísimo más amplios de los que habitualmente se solían considerar como canales de información. También hay algo muy interesante asociado a esto, y aquí es donde la edad es un factor fundamental. Los jóvenes que entrevistamos consideran que los adultos, y sobre todo las personas mayores de 60 años, consumen información de una manera totalmente sesgada, totalmente contraria a lo que ellos consideran el ideal de la información, que es justamente el de informarse a través de varios medios. La idea que tienen es que las personas más grandes suelen dejarse engañar por las olas de desinformación y por las fake news, lo cual no necesariamente coincide con los resultados que nuestras propias entrevistas nos dicen cuando hablamos con personas mayores de 60 años, que también tienen una visión muchísimo más compleja acerca de la información de la que uno tendería a pensar, o de la que muchos de nuestros jóvenes entrevistados tienden a pensar, aun cuando una cuestión que aparece mucho más presente en personas más grandes es lo que podríamos llamar la lectura política de la información, ¿no? Esto sí es una característica que estamos tratando de pensar a partir de nuevas entrevistas, pero es interesante. La mayoría de las personas, cuando hablábamos sobre información a mayor edad, más ponían en primer lugar, para aclarar o para hacer una suerte de confesión de parte, cuál era su orientación política, cómo esa orientación política jugaba en su consumo de medios, aun cuando ese consumo de medios no fuera de una única fuente, también era amplio, eran diferentes las vías, pero estaban mucho más marcadas por una suerte de tamiz ideológico político, no diría partidario, pero sí ideológico político. Esto con los jóvenes salía cuando nosotros hacíamos alguna pregunta al respecto, pero nunca parecía ser una variable fundamental a la hora de pensar sus consumos informativos. Consumir diferentes medios no parecía estar tan ligado al hecho de un cuidado frente a la política, sino un cuidado del propio ecosistema informativo, ¿no? Bien, dicho esto, le devuelvo la palabra a Marina para que pasemos a la etapa probablemente más interesante, que es cuando podamos consultar y debatir entre todos los que estamos. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Por supuesto que vamos a meternos de lleno en las preguntas. Antes de eso, tenemos dos pequeños anuncios. En mi caso en particular, al principio de la mesa les comenté que en esta edición lo que hicimos fue incorporar como dos novedades en relación a las que veníamos teniendo en los números anteriores. La primera novedad tiene que ver con, o se enmarca en realidad en la política de articulación entre las líneas de investigación y las carreras de posgrado de la facultad, en este caso con la maestría en gestión del diseño. Lo que hicimos, si pueden ahí chusmear la publicación, hay un pequeño espacio de articulación donde volcamos los resúmenes
de los proyectos de investigación de quienes fueron los estudiantes del seminario que dicto en el marco de la maestría, los 8 estudiantes que tuve en su momento, ahí los está pasando por chat, y la otra novedad que no queríamos dejar de señalar y que nos apena mucho que no se haya podido conectar Cintia Valladares, es la incorporación precisamente de una tesis que tuvo dictamen de recomendación, de publicación, precisamente por su calidad y por el desarrollo de una temática más que urgente y más que necesaria en nuestra sociedad. En la tesis de Cintia Valladares se tituló La indumentaria como voz de protesta, los pañuelos verdes en la subversión del género en el marco de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, en un análisis entre el 2018 y el 2020. Es una tesis que, además de todos los artículos que se presentaron en el día de hoy, que tal vez les dimos muchísimo más lugar porque es la centralidad de nuestro número, que de todas maneras las invito a que lo lean porque es súper interesante y además es una gran demostración de las producciones de calidad que están surgiendo de los posgrados de la facultad, no solamente en el ámbito del diseño más puro, si se quiere, sino también de la comunicación, que es este camino que estamos tratando de contribuir a consolidar con los colegas Mariano y Paulo. Cintia no nos pudo acompañar por cuestiones laborales, pero claramente que le agradecemos por prestarnos su tesis en nuestra publicación y obviamente que le esperamos para próximos llamados y convocatorias. Dicho eso, Paulo, te invito a comunicar nuestra segunda orden del día en términos informativos, que es el Call for Papers para la próxima edición. Paulo. Perfecto, gracias Marina. Antes de nada me gustaría también hacer una pequeña reflexión, antes de también agradecerles las exposiciones y agradecerles que hayan compartido resultados y también por su tiempo al estar hoy aquí. En primer lugar, me gustaría, porque la Call for Papers venidero tiene quizás es consecuencia de este que acabamos de sacar, tiene que ver con las razones por las cuales nos hemos aventurado a hablar de desinformación y de fake news. Y va mi pregunta y mi reflexión para que después ustedes puedan hablar sobre ello, que tiene que ver con la intencionalidad política de la desinformación y sus consecuencias. Y tiene también bastante que ver con lo que anotaba Mariano sobre la lectura política. Bien, la desinformación y las noticias falsas al final son un elemento que hasta cierta medida destruye o carcome la democracia. Forma parte, es intrínseco al modelo del sistema informativo, propiciado y mejorado por las redes sociales, pero tiene sus consecuencias sobre la democracia. Es decir, existen elementos que fomentan la polarización, existen otros elementos que fomentan la desinformación. La propia desinformación en sí es un elemento corrosivo para la propia democracia y en tercer lugar pues hay consecuencias que tienen que ver en su influencia en el propio sistema de partidos o en la propia representación de carácter político. Entonces, antes de presentar esta segunda parte, que es el nuevo Call for Papers, me gustaría indicarles, si alguno de ustedes quiere reflexionar dentro de sus investigaciones, cuáles creen que son las intencionalidades políticas y las consecuencias de las noticias falsas y de la desinformación. En este sentido, desde la Universidad de Santiago, en colaboración con otras universidades españolas, estamos desarrollando una herramienta de fact-checking que se fundamenta en 2 aspectos y que también quiere responder a estas consecuencias de la propia desinformación. Las noticias falsas al final tienen 2 elementos que las pueden detectar o que las pueden demostrar que son falsas. En primer lugar, lo que es la propia redacción del contenido. Muchas veces las noticias falsas parten de un parámetro de redacción automatizada muy esquemática y que es a veces fácilmente detectable con un análisis de contenido. Esto pues otras herramientas de la agencia EFE o de Televisión Española han desarrollado precisamente una herramienta automática que detecta noticias falsas a partir de la redacción del contenido, un análisis de contenido clásico. Y en segundo lugar, tenemos la forma de detectar noticias falsas a través de la trazabilidad de la información. Algo que quizás no hemos hablado mucho hoy, hemos hecho hincapié en lo que es el resultado de la propia desinformación, el producto de la propia desinformación, pero claro, la desinformación nace de algún lugar y esta trazabilidad de la información, que tiene que ver con los bots, con la inteligencia artificial o con otros aspectos,
permite, a partir de esa detección de fuente, calibrar si estamos ante una noticia falsa o no. Cruzando esas dos variables, trazabilidad y análisis de contenido, pues esta herramienta, que aún está en formato beta, nos ha permitido un 99% de fiabilidad a la hora de detectar automáticamente esta noticia falsa, que no desinformación. Son dos cosas distintas. Y esto es un poco lo que les quería compartir. Antes, pues, de anunciarles, redoble de tambor, cuál será nuestro próximo Call for Papers para el año que viene, como consecuencia de este, que se llama Comunicación política en época de crisis, movilización y protesta social en América Latina. Bien, pues como pueden comprobar, estamos viviendo en América Latina y el Caribe pues una época de total y absoluta incapacidad del Estado, en tanto que institución, de resolver los problemas básicos que tiene la ciudadanía. Puede ser provocado por la pandemia, puede ser provocada por la incapacidad de introducir en el sistema político las demandas de una nueva forma de organización social que no responde a los parámetros de los 80 ni de los 90 y que tiene al ecosistema híbrido de información o las nuevas demandas, como por ejemplo el movimiento feminista o del movimiento verde, capaces de articular demandas que superan al Estado actual, pues esa crisis política deriva quizás de esa incapacidad del Estado para responder a esas propias demandas. Demandas que se articulan no igual que hace 20 años, ni hace 10, ni hace 5, porque los principios de participación, movilización y organización responden a criterios distintos. Y es una de nuestras deberes como investigadores detectar cuáles son las nuevas formas de organizarse, participar y organizarse, que al final, bueno, en el sentido más habermasiano de la esfera pública, tiene una pata clara, una pierna clara en el espacio virtual, pero que consecuentemente también tiene otra pata en el espacio físico. No desechamos el espacio analógico, las plazas, las calles, como la forma más visible de visibilizar, valga la redundancia, la propia protesta. ¿Y cuál es la respuesta? Nos preguntamos en este Call for Papers, ¿cuál es la respuesta de los estados, de las instituciones, de los medios ante estas demandas de carácter político? En definitiva, ¿qué herramientas nos da desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista epistemológico la comunicación política para poder discernir, comprender, explicar estas nuevas movilizaciones y estas nuevas protestas que se llevan en América Latina, también en el movimiento indígena que ha tenido hace unos días 17 días de paro en Ecuador? ¿Cómo abordar esta cuestión temática? Pues se aborda desde donde siempre lo hemos abordado, desde la posición de los agentes políticos, desde la posición de las instituciones, actores políticos y partidos. En segundo lugar, desde los medios de comunicación, en tanto que actores que propician la producción, circulación y difusión del propio mensaje. Y en tercer lugar, desde la perspectiva de la agenda pública, es decir, de la ciudadanía, que lo recibe a partir de una visión individualizada o desde una visión propiamente colectiva, en movimientos sociales o en colectivos marcadamente organizados. Corrígeme Marina, corrígeme Mariano si me equivoco, pero que les enviaremos, creo que en los próximos días o hoy mismo, esta versión del Call for Papers. Les animo a participar, les animo a mandar sus artículos convergentes con esta línea de estudio, no sin antes pues agradecerles de nuevo, agradecerle, por si acaso no me vuelve a dar la palabra Marina, pues agradecerle a Marina su excepcional manejo de lo que es el coloquio y su trabajo, y por supuesto también a Mariano su prolífica exposición y también su trabajo como coordinador de esta comisión. Gracias, Pablo, y por supuesto que tienen abiertos los dos el micrófono, no. Quedé ahí como una dictadora del micrófono. Bueno, ahora sí llegamos a solamente una cosita del Call for Papers que explicó espectacularmente bien Paulo. Tenemos un calendario que es obviamente aproximado, ¿no? Después vamos siempre ajustando sobre la marcha, pero más o menos julio, agosto, septiembre recibimos, una vez que difundimos obviamente el flyer, recibimos los resúmenes. Más o menos alrededor de septiembre va a tener una comunicación de aceptación o de modificación en caso de que surgiese alguna propuesta, y los artículos completos los pedimos más o menos a finales de enero del próximo año para cumplir con este cronograma que les decía al principio, que tratamos, así sea que nos retrasamos un mes, pero tratamos de que se cumpla siempre antes de la mitad del año siguiente tener una publicación
para que ustedes puedan también contar a la comunidad académica, al público en general, por dónde van sus investigaciones. Que, dicho sea de paso, son muy interesantes, sus exposiciones han sido han complementado con de manera muy interesante lo que ya era sumamente de gran calidad en los artículos, y yo los invito Raquel Darullo se tuvo que retirar, me avisó por mensaje, pero los y las invito a expositores y expositoras que, si quieren, retomen esta propuesta que hizo Paulo, ¿no? Sobre, también yo la había notado, ¿no? Como qué incidencia tiene en todas estas prácticas que vimos, que desde la criminalización, la difusión, la atención flotante, también te decía recién Mariano, yo pensaba también cómo, para hacerlo más cortita mi parte y no robarle tiempo al público, que pueden escribir sus dudas en el chat. Además de cómo incide en los procesos democráticos y en los procesos electorales que vimos también en dos casos, en el caso de Ecuador y en el caso de Perú, también qué difícil es, ¿no? Y tal vez Rocío nos pueda ayudar en esto, pero qué difícil que es pensar una alternativa de empoderamiento ciudadano y de construcción de una alfabetización científica cuando están estas lógicas que relataba Mariano, ¿no? De una atención un poco flotante y una multiatención, si se quiere, que no termina de calar en ninguna, ¿no? En particular. No sé si quiere alguno recoger el guante, pero bueno, veo ahí Paola, Rocío, Andrés. A ver quién se anima, Rocío. No, me ponía la cámara, no sé si me animo. Bueno, acá prendés la cámara y... Sí. Ya les dije al principio que una respuesta no tengo. Sin dudas es una tarea muy difícil. Considero que en todo caso esta cuestión de la alfabetización mediática y científica tiene que arrancar desde la escuela, digamos, digamos, se tiene que construir desde muy pequeños para que pueda funcionar. Pero un poco con respecto a lo que por ahí hablaba Paulo y Marina, quería hacer dos comentarios. Creo que con respecto a las fake news hay como dos grandes áreas. Muchos trabajos muy interesantes estaban puestos en la cuestión política, en las cuestiones electorales, pero también hay una intencionalidad económica que creo que es lo que traté de plantear con, quizás es el sesgo que a mí más me interesa por mi formación, el tema de... problemas de que se cayó la cámara, con respecto a justamente cómo funcionan las empresas. O sea, en todos los ejemplos que yo intenté poner, si bien siempre está en un sentido Foucaultiano la cuestión del poder, creo que hay que hablar más de una intencionalidad económica que política, pero que también, por supuesto, afecta a nuestras democracias, porque lo podemos ver en Argentina con el tema de la minería, los agrotóxicos, las papeleras, es decir, hay decisiones que la ciudadanía no puede tomar porque no tiene las herramientas para tomarlas. Tiene que confiar en lo que los expertos le dicen. Y algo que me llamó la atención de estas iniciativas que contaba Paulo, que como analista del discurso me pareció novedoso y no sé si también un poco, yo siempre practico la desconfianza, lo de la trazabilidad de la información creo que es muy interesante y es algo que pueden hacer, por ejemplo, se puede hacer automáticamente, ¿no? Supongo que a través de la informática. Pero con respecto al chequeo de contenido automático, no me quedó muy claro eso, porque creo que también justamente conlleva riesgos. Yo planteaba que con respecto a las medidas punitivistas, un problema es determinar quién puede decir que es la verdad y que no, y entonces, no, si además ponemos a la tecnología mediando en estas decisiones, quizás por ahí es que yo me estoy perdiendo de algo porque no es mi campo, pero ¿cómo funcionaría este rastreo automático? Sí, perdón que me fui para ese lado. Perfecto. Paula, ¿querés
contestarles. Sí. Lo bueno es que de inicio, gracias Rocío por la pregunta, he dicho que está en formato beta, por eso evitando también indicar. No, a ver, esto es un trabajo con ingenieros principalmente, que indican, en primer lugar, lo que habíamos hablado, que parecía que te convenciera sobre la trazabilidad. Es decir, si una noticia nace en cierto lugar, pues tiene más posibilidad, al no ser una fuente verificada, de que sea una noticia falsa, o que sea una noticia que sea inexacta. Y en segundo término, lo que es el análisis de contenido, que se aplica como una especie de filtro, una estructura gramatical, una estructura que pone en relación a actores y ciertos datos que se repiten también en otros lugares, que no son tampoco muy fiables. ¿A qué me refiero con esto? No es que a partir de un análisis de contenido puro podamos determinar si la intervención humana, porque eso es materialmente imposible, que una noticia sea falsa, sino que si existe un contenido redactado de una forma semejante y no viene de agencias en varios lugares, significa que tiene más posibilidades de ser una noticia falsa. Pero claro, aquí hay una tercera fase, que es que tiene que haber una intervención humana. Evidentemente, lo que es la máquina, que es con Machine Learning, con inteligencia artificial, pues nos detecta, nos cruza esas dos variables, trazabilidad y contenido, y después finalmente nos arroja una posible noticia falsa que tiene que ser corroborada por la persona, por el investigador, que la desecha o no la desecha. ¿Qué nos ha dado en una pequeña muestra? Antes decía 99, pues puede ser un 90%, pero estamos hablando de porcentajes muy altos, que cruzando esas dos variables de trazabilidad, es decir, de detección de fuente y contenido, podemos, digamos, evitarnos todo ese trabajo previo y poder resolver que esta noticia es una noticia falsa. Bueno, una noticia que puede ser falsa, porque tampoco estamos en una posición de poder decir si es falsa o no, porque hay otras variables que nos inciden. Has dado en el Rocío en la clave, ¿no? Porque también nos lo plantearon de inicio los informáticos, ¿no? Que al final los ingenieros son los que están haciendo la máquina y los científicos sociales los que después la interpretamos, que la trazabilidad tiene un componente mucho más fácil porque nace de A y acaba en C o acaba en Z. En cambio, el análisis de contenido pues, tiene más margen de error, evidentemente, ¿no? Porque al final incluso los códigos y los lenguajes de redacción, por pura lingüística, no es lo mismo en español España que en otros lugares, que en portugués, que en inglés, etcétera, etcétera. Y eso, por lo tanto, pues tiene digamos, una dificultad añadida, que es ir cargando todos los diccionarios en la máquina, en el programa, para poder cotejar esa información. Ahora mismo tenemos simplemente cargados dos o tres diccionarios. Entonces, simplemente era por aclarar eso, porque aún hay... está el formato beta y en todo caso los avances que haya pues con gusto se los voy compartiendo. Bueno, gracias a los dos. Rocío, ¿querés continuar? No, quería agradecer la aclaración de Paulo. Bien, bueno, tenemos más o menos 10 minutos, así cortamos a horario para que prosigan los coloquios, las comisiones, perdón, y obviamente los y las invitamos a que sigan todo el día con las comisiones del coloquio. Ahora sí, no sé si alguno, Paola o Andrés, quieren retomar esta consulta sobre, bueno, cómo inciden sobre todo, ¿no? Los pongo, los interrogo a ambos, porque, bueno, Andrés y por supuesto también, a ver si está, no, se ha ido. Porque los dos artículos indagan sobre la incidencia de las fake news en procesos electorales. Entonces, bueno, también retomando esta pregunta, sí, Pau, que ahí te voy levantando la mano, bueno, ¿cómo dirías, más allá de que vos señalaste continuidades, rupturas, y demás, ¿no? Como esta continuidad que es muy típica también del contexto peruano de los últimos 20 años, el post-fujimorismo, bueno, ¿cómo incide en la democracia actual estos procesos que parecieran estar consolidándose cada vez más, o no? Escuchemos a la experta. Hola, ¿me puede escuchar bien? Sí. Yo tengo más preguntas antes que respuestas en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que veo en Perú tiene que ver mucho con ese entramado que hay con las élites económicas, con quienes tienen el poder de los medios de comunicación y cómo se entablan estas relaciones, ¿no? Entonces, y también con cómo nunca se ha regulado el tema de la prensa, ¿no? No hay
No hay cómo tener algún tipo de organismo, de órgano que pueda supervisar y no solamente dar consejos, ¿no? Que es lo que sucede con el Consejo de la Prensa Peruana. Es el caso de Celeste, por si acaso. El caso de Perú en ese sentido es complejo porque no encuentro forma, por más que existan varios medios de corroboración de noticias y demás, es muy poco lo que se puede hacer a la rapidez y realmente la eficacia que tienen la difusión de todo tipo de noticias, ¿no? Y también la distorsión que realizan los medios de comunicación hegemónicos en Perú, ¿no? Y eso lo pongo, por ejemplo, en contraste con lo que sucede aquí en Brasil, que es donde estoy viviendo, ¿no? Que en Brasil tenemos más bien una autoridad que es quien legitima todas estas difusiones, ¿no? Y por más que existan digamos, organismos, una reglamentación mucho mejor que en otros países, el poder que tiene la difusión de noticias falsas es muy grande, ¿no? Es muy rápida y en este caso Bolsonaro no tiene, y todos los que son aliados de Bolsonaro, no tienen ningún tipo de filtro para hacer ese fire hosting, ¿no? De apostar por decir falso y verdadero al mismo tiempo, ¿no? Lo cual es confuso y ya se volvió el estándar, ¿no? Por eso siento que hay también una necesidad de educación, sí, hay una necesidad de verificar noticias, sí, pero ¿qué hacer en el medio, no? Hay una cuestión que todavía no está cerrando y no estamos entendiendo, y no se trata solamente de, se- de conseguir identificar la noticia, ¿no? Porque visualmente es muy rápido, es muy efectivo, y realmente parece una noticia verdadera, ¿no? Incluso muchas personas críticas también comparten noticias falsas, lo que te dice cuán efectivo es este mecanismo, ¿no? Entonces, yo aún sigo con muchas preguntas sobre qué hacer, consigo rastrear orígenes, consigo rastrear continuidades, diferencias, pero qué hacer en el medio creo que es la gran pregunta que como científicos sociales tenemos que hacernos, ¿no? Bueno, va por ahí. Gracias, Paola. Mariano, que creo que vas a hacer la última intervención antes que nos corten la transmisión. ¿Qué carga le pusiste ahora a esta participación? Lo que quería decir, retomando un poco los planteos, creo que lo que decía Paola también se inscribe dentro de lo que quería responder. Hay una cuestión central que es la crisis de las instituciones mediadoras. Me parece que esa es una cuestión central a la hora de pensar la desinformación en todos los ámbitos. Porque vos, María, me preguntabas qué ocurre con esta atención flotante, qué ocurre con esta multiplicidad de fuentes. Y yo creo que una de las grandes cuestiones es que en diferentes ámbitos, y esto es algo que está directamente conectado con el avance de lo que en términos sociológicos se ha llamado individualismo, es que hoy la mayoría de las instituciones, la universidad, los medios de comunicación, la ciencia como tal, están en jaques. A mí me ha pasado hace muy poco de compartir un diálogo con amigos en los cuales ellos consultan médicos no convencionales porque consideran que los médicos convencionales son personas que están al servicio de las farmacéuticas o de los laboratorios. Entonces uno dice, bueno, si la ciencia como tal, como comunidad de mentes, se pierde como horizonte, si los medios de comunicación, lo que pasa es que la ciencia tiene una lógica que es completamente diferente a la de los medios de comunicación, pero cuando se socavan y se empiezan a desarmar esas instituciones que regulaban de alguna manera horizontes públicos de lo intersubjetivo, de lo común, bueno, es muy difícil pensar en soluciones para la proliferación de noticias falsas o para la desinformación, porque cada uno cree que debe elegir su propia aventura.
totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, lamento profundamente tener que dejar acá, pero como ustedes saben, tenemos solo 120 minutos y nos convertimos en calabaza, así que nos estamos por convertir en calabaza, preferimos que nos vean así. Nada, agradecerles de verdad a todos los autores y todas las autoras, no solamente por la participación en la escritura de artículos y el cumplimiento de cada una de las etapas, sino también por estar hoy acá. Sabemos que, bueno, en Argentina hay un periodo de vacaciones y muchos y muchas están haciendo uso de esas vacaciones, así que de verdad el agradecimiento es enorme. Y por supuesto agradecerle siempre a la Universidad de Palermo por permitirnos este espacio dentro de sus líneas de investigación, y a mis colegas Paulo y Mariano por el trabajo colectivo. Y nada, simplemente eso, que tengan un muy lindo viernes y buen fin de semana.